En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Cuarta parte, Guerra y soledad, capítulo 21. Tras la desgarradora decepción vivida por empeñarse en un sueño al que no estaba llamado, Arnau continuó buscando consuelo y distracción en el ejército, como había decidido el día en que Isabella escapó del Palacio de Nápoles. Al principio de la década de los 70, el territorio italiano permanecía en relativa paz, algo que no sucedía en sus fronteras marítimas orientales, todas bajo la constante amenaza del sultán turco Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Ferrante abrazó la causa contra el turco, se alió con Venecia, que veía en peligro su supremacía marina en la zona, y con el apoyo del Papa y del sultán persa, enemigo de los otomanos, armó galeras para combatir a los musulmanes. El duque de Lago Negro, huérfano de conflictos bélicos en tierra, solicitó embarcar en ellas. «Este hombre no tiene límite», comentó el racional al estudiar su petición. «En un barco, la mayor parte de la intendencia ya está dispuesta en el momento de zarpar. ¿Qué función podría tener a bordo de uno de ellos?» «Señálale la que sea», exigió uno de los consejeros. Por volver a guerrear, Arnau Estanyol sería capaz de sentarse a remar en calidad de galeote. Mantengámoslo lejos de Nápoles. El racional torció el gesto. «¿Artillería?», propuso con reticencia. «Eso, que dispare la bombarda», se oyó decir a uno de los consejeros. «Y a ver si le revienta». «Que lo hundan de una vez», apuntó otro. «Virgen Santa», se espantó el racional. En ambos casos significaría la pérdida de un navío. «Cierto», rectificó uno de los que le habían deseado aquel mal a Arnau. «Con que caiga al mar él solo y se pierda en las profundidades será suficiente». Las carcajadas que siguieron supusieron la concesión de la licencia real para que Arnau se sumase a la armada napolitana en condición de artillero. A Arnau no le satisfizo el cargo que le asignaron, ya que esperaba alguno relacionado con los 200 soldados de infantería que llevaba cada una de las 17 naves napolitanas destinados a incursiones terrestres contra el enemigo. No obstante, aceptó el de artillero. Necesitaba salir de Nápoles y además, en aquellos barcos no había mujeres. Pensó que le sería más fácil dejar atrás su mal de amores entre una dotación de 500 hombres, los galeotes, una chusma compuesta principalmente por delincuentes extraídos de las cárceles y destinados a los remos, y por lobos de mar, en un ambiente sucio y rudo. La caída de Constantinopla significó la consagración del poder de la artillería en la guerra, pero eso, para Arnau y otros muchos, nostálgicos todos de la caballería, implicaba dejar atrás las espadas, las leyes de la guerra y del honor, pues ¿qué honra cabía en lanzar una bala contra las murallas? ¿Dónde quedarían la lucha noble y el cuerpo a cuerpo? Los avances tecnológicos ponían en peligro su forma de vida, amén de que, al decir de otros tantos, eran contrarios a las corrientes renacentistas que pretendían el regreso a los clásicos. La pólvora y los cañones, por más que Petrarca adjudicara erróneamente su invención a Arquímedes, eran ingenios modernos que nada tenían que ver con el regreso a la antigüedad, tan pretendido en el resto de las facetas de aquella culta civilización. Aún así, el duque de Lago Negro embarcó en la Santa Agnese, donde se puso al mando de un único marinero, Luca, que hacía las veces de artillero de la bombarda que amenazaba desde la proa de la galera. Aunque no llegaron a entrar en combate abierto con la flota turca, sí que mantuvieron algunas escaramuzas en alta mar o atacaron posiciones enemigas en la costa, a las que bombardeaban antes de que la infantería desembarcase. Arnau no podía acompañarla, se sabía inútil, y la desesperación lo asaltaba en el momento de oír los gritos de batalla de aquellos valientes soldados cuya pelea contemplaba desde el mar. Con los puños y los dientes apretados, daba órdenes hasta que le vencía la pasión y las vociferaba en vano desde la distancia. «¡Vigilad el flanco derecho! ¡Atentos! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Aragón! ¡Aragón!». Galeotes y demás gente de mar, incluso de las naves que los flanqueaban, miraban hacia donde él señalaba y muchos se sumaban a sus instrucciones. Si vencían, se felicitaban todos, Arnau incluido, como si hubieran sido ellos quienes los habían guiado hasta la victoria.
Arnau recibía a los soldados y sus capitanes como héroes. Conocía la dureza de la batalla. Visitaba a los heridos, los animaba y trataba de consolar sus penas. La convivencia con aquella gente en un espacio tan limitado como el de un navío rápido, atestado de hombres, armamento, víveres y enseres, fue forjando una relación íntima, perturbadora e inquietante por sus muchos problemas que ocupó todos sus pensamientos. Olvidó a Isabela, Nápoles, la corte, Lago Negro, Cataluña, las querellas y los dineros. En su lugar, se desvelaba pensando en el soldado herido cuyos gemidos le encogían el estómago, y en la bombarda y en la pólvora, y en la comida que escaseaba y en la próxima aguada, y en los marineros, y en ese galeote que había caído rendido por el tremendo esfuerzo de una boga rápida. En el mar, infinito, insondable, tan impetuoso como placentero, aquellos eran sus iguales, concluyó. Los viejos sabían de Arnau, y uno de ellos lo trató de general. Otro le pidió que explicara sus historias, y él se abrió a ellos. Les habló de la conquista, ya que una gran mayoría ni siquiera habían nacido cuando Alfonso y el propio Arnau entraron triunfantes en Nápoles. Lo escuchaban atentos, ensimismados, en las noches plácidas, aquellas en las que el mar les concedía un respiro. La confianza y hasta la amistad que trabó con las gentes de la galera azuzaron a Arnau a superar sus recelos hacia la artillería. Necesitaba colaborar en la lucha, dejar de ser un simple espectador, un general en la retaguardia que observaba los manejos de Luca con la bombarda, y convertirse en uno más de esos hombres que peleaban con bravura contra el enemigo. Sin poder descender a tierra, preso en aquel navío de quilla baja, estrecho y alargado, donde cada palmo de cubierta estaba ocupado por algo o alguien, la única posibilidad de aportar su esfuerzo se ceñía a aquel cañón. Se fijó en las muchas y complejas maniobras que realizaba el artillero para cargar, apuntar y disparar el arma. Luca le dijo que había aprendido algo, pero que su labor la fiaba principalmente a la experiencia y el instinto, y de instinto sabía mucho Arnau. Navegaban por el Egeo, en las cercanías de Nauplia, cuando les advirtieron de la presencia de una partida de turcos. La flota viró hacia la costa para enfrentarse a ellos, y la Santa Agnese se puso en posición para disparar. Arnau ayudó a Luca a cebar la pólvora en la recámara y comprimirla bien mediante un disco de madera que quedaba fijo dentro, presionando la carga. Luego introdujeron la bala de hierro por la boca del cañón, junto a paños de cera fundida que hacían que ésta encajase perfectamente y no hubiera espacios libres entre ella y el interior de la caña de la bombarda. Cebaron con pólvora de ignición rápida el oído, la mecha a la que aplicarían el fuego que haría explosionar el cañón, pero cuando el artillero iba a acercar el hierro incandescente, Arnau le ordenó que se detuviera. Algunas galeras de la flota ya habían disparado, aunque con poco acierto. A pesar de que era difícil hacer blanco, Arnau lo veía con claridad, como si se tratara de un tiro con ballesta. Levantó el brazo e hizo señas al piloto para que acercase un poco más la galera. El cómitre dio orden a los remeros. Arnau siguió con la mano en el aire, el índice arriba, extendido, y lo giró repetidamente hacia estribor. Le obedecieron. La galera viró. «Ahora», gritó. El artillero prendió la mecha y los dos corrieron a separarse del cañón por si reventaba. Al instante, la bombarda estalló y retrocedió con fuerza al disparar una bala que cayó al mar antes de alcanzar a un grupo de jinetes turcos que los retaban con insolencia y que se rieron y burlaron de ellos. Arnau renegó a gritos y golpeó repetidamente al aire con rabia. Estaba convencido de que aquella era la trayectoria correcta. «General», llamó su atención Luca mientras, ayudado por otros hombres, tiraba de unas cuerdas para recolocar la bombarda en la proa de la nave. «Hay que repetir, repetir». Arnau dio un último manotazo y se sumó a los esfuerzos para llevar el cañón a la posición que ocupaba antes del retroceso. Lo volvieron a cargar para efectuar otro disparo, antes de que las naves tocaran tierra y los hombres de guerra desembarcasen, momento en el que ya no podrían intervenir en la batalla. Repetir. Era eso, aprender y repetir. Así pues, Arnau se volcó en ello. Durante los meses en los que la flota hibernaba, Arnau se dirigió a Guglielmo di Mónaco,
un relojero francés que ya había sido llamado a Castelnuovo por el rey Alfonso como artillero, por lo que el duque lo conocía bien pese a que entonces no concedía excesiva importancia a la guerra con cañones. Con todo, el fervor y la devoción que ambos habían compartido hacia su rey, que empezaba a ser apodado el Magnánimo, habían creado un fuerte vínculo entre ellos. En la época en la que el duque de Lagonegro comenzó a interesarse por la artillería, Di Mónaco estaba trabajando en el gran reloj y la campana de Castelnuovo, así como en las maravillosas puertas de bronce del castillo en las que se relataba la victoria de Ferrante sobre los angevinos tras la muerte de su padre. Di Mónaco, por entonces maestro y conservador general de la artillería real, atendió solícito a Arnau y le explicó y enseñó cuanto pudo de aquel arte. Lo dirigió a alquimistas expertos en pólvora con los que aprendió sus secretos, el más importante de los cuales era no comprar el salitre previamente confeccionado, en especial si los mercaderes que lo vendían eran venecianos, porque lo adulteraban. El libro de los fuegos coincidía en esos recelos y si bien ofrecía mecanismos para comprobar si el salitre era bueno, insistía en que era muy difícil comprarlo limpio y purificado si procedía de Venecia. Pasó días y hasta noches enteras en el taller de Guglielmo di Mónaco, donde se fabricaban bombardas en cuya decoración participaban grandes artistas, igual que había hecho Pisanello en las de Alfonso V con sus emblemas. Habló con los artesanos de los problemas de fabricación y resistencia, y terminó implicándose en el desarrollo de una ciencia y unas técnicas que empezaban a alcanzar una trascendencia bélica y que, efectivamente, sustentarían el devenir de la guerra moderna. En el año de 1472, cuando la flota napolitana volvió a hacerse a la mar para combatir al turco, la Santa Agnese incorporaba 2 espingardas por banda, resultado de la insistencia de Arnau, quien, además, había sido ascendido a artillero mayor de la flota por orden de Di Mónaco. Arnau dispuso ejercicios durante aquellos momentos en los que el enemigo no los molestaba. Limitó las prácticas con fuego real por no menguar el contado arsenal de cada navío, pero sí que ejercitó a los artilleros y, sobre todo, a la marinería, que puso a su servicio para las labores de carga y recuperación de las bombardas con rapidez una vez que habían retrocedido. También instruyó a los artilleros en el uso y cuidado de la pólvora y estableció procedimientos de control y compartió con ellos los estudios teóricos y los cálculos sobre los tiros, principalmente el tiro por elevación, el ideal para batir en tierra, frente al usual tiro paralelo o de punto en blanco, utilizado para atacar a los navíos enemigos. La instrucción y el entrenamiento dieron sus frutos, y la flota napolitana destacó por encima de la veneciana y persa en efectividad, orden y celeridad en las siguientes confrontaciones con los turcos, lo que llevó al almirante de la armada a llamar a Arnau a la nave capitana. «Mi reino es el de Nápoles», lo corrigió Arnau, «y mis hombres no son otros que estos que confían en mí y obedecen mis órdenes». ¿Era cierta esa afirmación?, se preguntó Arnau de regreso a la Santa Agnese, casi con toda seguridad. Hacía 2 años, cuando recibió la carta de su hijo Martí en la que le comunicaba la triste muerte de Elisenda, sintió que uno de los lazos más poderosos que lo unía a sus raíces catalanas, su esposa, se rompía y lo dejaba huérfano de recuerdos, de vivencias y de vínculos con una tierra que había abandonado hacía ya más de 30 años y a la que solo había regresado de forma esporádica para castigarla con dureza en favor del proyecto napolitano. Le quedaba Martí, ciertamente. ¿Qué edad contaba a la muerte de su madre? ¿30? ¿Más? ¿33? ¿34? Un hombre hecho y derecho que había sido beneficiado por el rey Juan con títulos y el matrimonio con una joven noble, familiar del propio soberano, que le aportó mayor honor y riquezas. A la muerte de Elisenda, Martí llevaba ya 8 años guerreando y defendiendo con valentía y entrega la causa de Juan II, mientras que él, Arnau Estanyol, conde de Navarcles y Castelví de Rosanes, permanecía agazapado, herido, quizá hasta atemorizado por primera vez en su vida tras la derrota que sufrió en Castelvolturno. Recordó haber desechado cualquier posibilidad de acudir a defender su tierra. Quizá por vergüenza, o más bien por miedo a que lo vieran impedido, a que lo tachasen de inútil, a que sus enemigos se burlasen de su estado. Arnau no lo pensó en exceso. A vuelta de ese mismo correo que le notificaba la pérdida de su esposa,
cedió sus títulos, tierras y honores en Cataluña a su hijo Martí, el hombre que los defendía y que arriesgaba su vida por ellos. Consideró que no era digno de mantenerlos en su poder, aunque tenían algún valor. Barcelona estaba en manos de los rebeldes. Su palacio lo ocuparía algún mercader renegado y traidor a su rey natural, quizá un Destorrent. Sospechaba que algún miembro de esa detestable familia habría buscado la forma de vengarse de él escupiendo en su hogar. Navarcles, Castelví de Rosanes no eran más que tierras en liza. No tenía derecho a ellas porque no las defendía, y en verdad sintió un verdadero alivio tras firmar el documento de cesión en el notario. La estirpe continuaba. Esa era su verdadera satisfacción, y los condados permanecían en manos del Estanyol que luchaba por ellos. Aunque tampoco estaba entonces tan claro, a la fecha de la muerte de Elisenda, que Martí pudiera recuperarlos. En esos días el rey francés Luis XI decidió dar un último empuje a la guerra en Cataluña y mandó potentes ejércitos que pronto consiguieron la capitulación de Gerona. Juan II, tan viejo y arruinado como terco y voluntarioso, se sometió a la provecta edad de 70 años a la intervención quirúrgica de uno de sus ojos. Un médico judío de Lérida, Cresque Sabiabar, lo operó del ojo derecho y le restituyó la visión. El judío no deseaba tentar más a la suerte, pero el monarca lo obligó a operarlo también del izquierdo, con el que obtuvo el mismo éxito. La leyenda del rey aragonés aumentó, y Juan partió a impedir que el francés continuara conquistando plazas fuertes y ciudades catalanas. De todo ello tuvo conocimiento Arnau por conducto de su hijo Martí. El resto se lo contó el almirante después de que él proclamase su fidelidad a Nápoles. Ese viejo aragonés en verdad es afortunado, sostuvo el hombre, si bien le explicó acto seguido, en contra de esa afirmación, que las tropas francesas habían arrasado y tomado todo el norte de Cataluña. Arnau sintió una punzada de inquietud por la suerte de Martí. A la posible muerte de su hijo en unos combates que imaginó tremendamente desiguales entre las tropas de un rey viejo y arruinado y las de otro impetuoso y al mando de una gran potencia como Francia, se sumó la congoja de que Martí pudiera ser apresado. Los Anjou no serían benevolentes con un Estanyol, el hijo de un general que los había vencido y hasta humillado en Nápoles. ¿Por qué sostenéis entonces que el rey Juan es afortunado cuando las tropas francesas lo están aplastando? Porque si bien Juan no había conseguido detenerlos en esa campaña, explicó el almirante, la ventura quiso que, en la siguiente, la de 1471, Luis XI decidiera destinar todos sus recursos y atención hacia otro objetivo, Inglaterra, donde disputas internas le ofrecieron la posibilidad de devolver aquella corona a los Lancaster, con lo que esperaba paralizar las amenazas de los ingleses sobre su propio reino. Esa empresa le era mucho más interesante y rentable que la de desangrarse económicamente por entregar el trono de Cataluña a Renato de Anjou. Pero la fortuna, caprichosa, no se limitó a distraer la atención de Luis XI hacia Inglaterra, sino que también provocó la muerte de Juan de Anjou en Barcelona. Renato, el rey elegido por los catalanes, perdía a su hijo y lugarteniente. Todas esas adversidades para los rebeldes catalanes no tranquilizaron a Arnau, que de repente, tras años de contienda, temió por la vida y el destino de su hijo. «Vos tenéis contacto directo con el rey y la corte», le había dicho al almirante. «Os ruego que os intereséis por la suerte de mi hijo Martí». El hombre prometió hacerlo. Luego continuó explicándole los avatares de la guerra catalana. Como sucedía en la mayoría de ellas, Nápoles y sus varones eran buen ejemplo de ello. Los enemigos mostraban un repentino arrepentimiento, traicionaban a los suyos y se ofrecían al bando contrario ante la falta de dineros para los soldados del ejército francés, que se desbandaban y abandonaban las filas. Juan II los admitió en las suyas, los premió con honores, volvió a tomar la iniciativa y, con la subvención económica de unas cortes optimistas ante la nueva coyuntura bélica, inició una contraofensiva,
Empezó a recuperar territorio y puso sitio a la capital, donde se refugiaban los políticos sediciosos que habían jugado con un reino. «Habéis hecho bien en no querer ir a Barcelona», confesó el almirante a Arnau. «Ya os he dicho que...». El otro lo acalló con una mano. «Mirad, duque, vos sois un gran soldado. Lo sé, y os respeto por ello. Las galeras que parten hacia Barcelona no van a luchar. Se limitarán a vigilar que no se rompa el bloqueo, y lo más que harán, desde el punto de vista bélico, será perseguir a algún que otro corsario que pretenda obtener grandes beneficios por suministrar la comida que falta en la ciudad. El rey Juan no quiere entrar a saco en la capital, algo que podría hacer sin riesgo alguno. Barcelona está indefensa, sin tropas en su interior. Los alimentos escasean y el pueblo sufre esas carencias, pero su majestad prefiere mantener el cerco con un puñado de hombres y 4 galeras y dedicarse a recuperar el resto del territorio, objetivo que está consiguiendo sin mayor oposición, y esperar a que los barceloneses se rindan. No desea más sangre. Lo cierto es que no veo a un general como vos embarcado en calidad de simple vigilante, sin otra misión que contemplar el mar a la espera de un corsario atrevido. El turco, hoy, aquí, sí que es un peligro manifiesto, contra el reino de Nápoles, contra la cristiandad entera. Tan cierto era aquello que una de las pocas medidas que tomaron las autoridades de Barcelona fue la de juzgar en ausencia a los traidores que se habían pasado a las filas realistas y a colgar sus muñecos en la plaza de Sant Jaume, una ejecución simbólica que no calmó ni el hambre ni el miedo de los ciudadanos. El 15 de octubre de 1472, el mismo día que Arnau bombardeaba unas galeras turcas que pugnaban por escapar de su acoso, los consejeros de Barcelona firmaban la rendición en el monasterio de Pedralbes. Juan II fue increíblemente clemente y magnánimo con los rebeldes, buscando la reconciliación, asegurándose su lealtad y gratitud. Perdonó a sus súbditos y amnistió todos los delitos desde el levantamiento. Devolvió honores y territorios, reconoció y juró los usadges y las constituciones de Barcelona, así como los demás privilegios y libertades del Principado que tanto irritaban a su hermano Alfonso, y no tomó medida represiva alguna, ni siquiera contra los franceses que todavía permanecían en territorio catalán, a los que concedió franqueza para regresar a su reino con sus posesiones. Los únicos perjudicados por ese alarde de generosidad del vencedor fueron los payeses de Remensa, los mismos que habían luchado desde el principio junto al rey Juan, defendido su causa, arriesgado y perdido la vida en las filas del ejército de campesinos liderado por Francesc de Berntalat, encumbrado a capitán real. Nada se contempló sobre sus reivindicaciones en la capitulación de Pedralbes. Tras una guerra que había arruinado al Principado, el rey necesitaba el empuje de los nobles y terratenientes, el cultivo de los campos y el urgente suministro de alimentos, por lo que los malos usos continuaron vigentes en una especie de limbo jurídico en el que se pretendía la vigencia de las disposiciones de Alfonso V. Berntallat fue premiado con títulos, rentas e inmuebles, pero los payeses se vieron obligados a continuar con su lucha, ahora en contra incluso de aquel rey que, inicialmente, los había defendido y animado a rebelarse contra sus señores. Arnau se indignó al conocer la noticia. Él, que en su día había considerado como enemigos a los principales barceloneses, no pudo evitar escribir una misiva a su hijo Martí donde, en muy duros términos, expresaba su desagrado ante el final de ese conflicto. En términos más educados pero igualmente tajantes, se dirigió también por carta a los reyes. Enterarse de que uno de los de Torrent había sido premiado por sus majestades solo sirvió para aumentar su irritación y para que tomara la decisión de no volver nunca a Barcelona, ni tampoco a España. Su vida, su rey, sus batallas estaban en Nápoles, y a ello se dedicó durante los siguientes años. Nápoles 1476. Arnau había llegado a su casa, en Nápoles, un lugar al que aborrecía regresar porque le recordaba todo cuanto había perdido en los últimos años.
El fiel Claudio era el único que salía a su encuentro y lo recibía, sin hacer el menor comentario sobre el aspecto agotado que presentaba después de cada una de esas incursiones bélicas. Entre la relación de sucesos acaecidos en la ciudad durante su ausencia que Claudio le proporcionaba en sus visitas, el criado incluía referencias a Marina, pero evitaba profundizar, consciente de que la sola mención de Paolo enervaba y airaba a su señor. Arnau atendía a las noticias acerca de Marina con indiferencia, hasta el día que el criado se vio obligado a revelarle la puesta en libertad de Gaspar. Si no lo hacía él, pensó, sin duda el duque se enteraría por algún otro medio y se lo recriminaría, y con mayor virulencia si además conocía por terceros que su acérrimo enemigo se hospedaba en casa de su hija. Hacía mucho tiempo que Arnau no tenía noticias de su hermanastro. Las últimas eran las de su encarcelamiento por traición, y la requisa de sus bienes hacía 15 años, el repudio por parte de su familia y la consecuente imposibilidad de comprar su libertad. Siguió el suceso, ampliamente comentado en el Real instalado en la guerra contra los franceses, y recordó la posterior irritación de Ferrante ante la evaporación de unos dineros que debían llegar de Barcelona y que ya había gastado. En muchas ocasiones había pensado en él. Gaspar siempre estaría presente en sus pesadillas, y se interesó por su suerte. En la cárcel, le contestaron. «Que se pudra», se felicitó. 1 año, 2, 5, 10, dejó de preguntar, hasta ese día, «¿Qué pasa con Gaspar?», bramó ante Claudio. El criado le explicó. «Dicen que es un despojo humano, señor». Quiso calmar unos ánimos que había ido percibiendo cómo se encolerizaban, más tras revelar que Gaspar se alojaba en casa de Marina. Está arruinado, nadie lo acoge, y después de tantos años en la cárcel, parece que solo le queda esperar la muerte. «En casa de mi hija», murmuró Arnau en tono impasible. Claudio suspiró. No debería opinar, pero ya era viejo. Además, ¿qué castigo podía imponerle su señor?, pensó al sopesar la tentación de hablarle con sinceridad. No lo reprendería por hacerlo. En casa de su socio, se atrevió a corregirlo. Y amigo, añadió acto seguido. El panadero, continuó, utilizando el término despectivo con el que Arnau se refería a Paolo, siempre ha dependido de Gaspar. Él le enseñó, lo enriqueció y lo encumbró. Parece... Claudio iba a decir que así, pero optó por algo más frívolo. Normal que ahora, en la desgracia de su mentor, lo acoja. No debéis preocuparos. Marina no sufrirá daño alguno. Entre ellos flotó la desagradable realidad de que Marina también se vio beneficiada por Gaspar, que la joven huyó de su mano y se refugió en sus tierras. Arnau inspiró con gravedad. Había jurado matar a ese canalla. Sin embargo, un caballero catalán ni se vengaba ni peleaba con un impedido, con alguien incapaz de defenderse, concluyó luego de exigir de Claudio que le ratificara la precaria condición física de su hermanastro. Además, añadió para sí, Alfonso se lo había prohibido, y someterse a las órdenes de su soberano, aunque estuviera muerto, recordar aquel vínculo que tanto había influido en su vida y en su carácter, le insufló ánimo.